acerca de personas que decidieron responsablemente. Hoy vamos a ver el caso de Timoteo, un auxiliador para resolver problemas. Y vamos a ir a la escritura. Vamos a ir a la escritura ahí en Hechos capítulo 16, verso 13. 1 al 3, perdón. Hechos capítulo 16, 1 al 3. ¿Se siente un poco fresco aquí adentro o soy yo? Se siente fresco. Sí se siente fresco, ¿ah? Yo creí que era yo que sentía el frío. Perdón, pastor, una vez más, ¿cuál fue el libro? Hechos 16, 1 al 3. Leemos esa parte de la escritura y damos gracias a Dios por él. Dice Hechos 16, 1 al 3. No sé si todos tienen su hojita, sí, todos tienen su literatura. Si no, levante la mano y mi hermano que está sirviendo ahorita le acerca uno. Todos tenemos. Dice la escritura en Hechos capítulo 16, verso 1 al 3. Dice así: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Hablando de Timoteo. Oremos. Padre, te damos muchas gracias. Gracias por la oportunidad que nos das hoy, Señor, de poder estar en tu casa y de aprender de tu palabra. Nos acercamos, Señor, con un corazón contrito, humillado, Señor. Hemos decidido, Señor, estar en este lugar para honrarte, para adorarte, pero también, Señor, para ser enseñados de tu palabra. Habla nuestra vida, habla nuestro corazón y ayúdanos. Jesús, oramos. Amén. Amén. El estudio de hoy, mis hermanos, ¿verdad? Estamos hablando acerca de personas que en el Nuevo Testamento supieron tomar decisiones responsables. Timoteo, por su medio, vamos a considerar, ¿verdad?, algunos aspectos importantes. Tiene algunas condiciones que lo hicieron disponible para el ministerio. Él fue enseñado para estar apto para ayudar y contribuir en forma importante dentro de la iglesia. También estaremos analizando, ¿verdad?, algunos de los factores que contribuyeron a formar la personalidad de Timoteo. Pensemos por un momento, ¿verdad?, acerca de la formación familiar de Timoteo. De acuerdo a la escritura, Timoteo vivía en Listra. Se cree que Timoteo fue uno de los creyentes o uno de los jóvenes que creyeron en la primera visita o en el primer viaje misionero que hizo el apóstol Pablo a esa área. Y es muy posible, ¿verdad?, que después de haber conocido a Timoteo es cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo acerca de esas cartas que van dirigidas específicamente a él, considerando que Timoteo era un joven y que para este entonces el apóstol Pablo ya conocía el testimonio de Timoteo. Ya sabía que Loida era su abuelita, que su madre Eunice y que ellas eran judías y que habían enseñado a Timoteo desde muy pequeño acerca de las escrituras. Y que tenía un padre griego, ¿verdad? Un padre griego que por causa de eso es muy posible que Timoteo no haya sido circuncidado de acuerdo a la ley judía, ¿verdad? Recordemos que la abuelita, la madre, judías, ¿verdad? Entonces le enseñaron acerca de la palabra, pero no podían influir al 100%, y esta es una situación que muchas veces se ve dentro de la iglesia cristiana. Cuando hay un hogar como dividido, ¿verdad?, donde quizás la madre es cristiana y el padre no es creyente, no es cristiano y profesa una fe diferente, ¿verdad?, que puede ser, no sé, un católico, un testigo de Jehová,
no sé, un adventista, etcétera. Pero pueden tener, ¿verdad?, diferencias en cuanto a la doctrina. Y de acuerdo a eso, muchas veces está el conflicto. Por ejemplo, conozco una familia que, por ejemplo, el padre es cristiano, la madre no, o viceversa, ¿verdad? Y entonces, por causa de la fe que profesa el cristiano evangélico, no quiere que los hijos sean bautizados de pequeños, porque de acuerdo a la escritura no hay tal bautismo, ¿verdad? Pero ella trae, aun cuando su esposo o la esposa no los acompañe, ellos traen y presentan a sus hijos. Pero, y así van creciendo los hijos dentro de esta fe. Pero luego cuando al padre o a la madre que no profesa esta fe se le ocurre y dice, no, mis hijos tienen que ser bautizados, ¿verdad?, porque esa es mi fe, y hay ese conflicto, ¿verdad? Y bueno, aquí no especifica eso, no da detalles de que haya habido ese conflicto, pero es lo más normal que puede suceder en un caso como ese. Las madres judías, y tenían leyes ceremoniales que tenían que cumplir con ello, ¿verdad? Desde que un niño nace tenía que ser circuncidado, pero el padre era griego. Él no creía en esa fe, en esas reglas o en esas leyes, y entonces él no permite que él sea circuncidado. Es muy posible, ¿verdad? Porque siendo judío él debió haber sido circuncidado. Bueno, pero vemos que Timoteo había nacido en el hogar formado por una mujer judía y un hombre griego. Cuando nació, ellos decidieron ponerle el nombre de Timoteo, ¿verdad? Que significa o quiere decir temeroso de Dios. Eso es lo que significa el nombre. Y yo creo que cada uno de nosotros, nuestro nombre tiene un significado, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos saben cuál es el significado de su nombre? ¿Han en alguna ocasión buscado qué es lo que significa su nombre? Yo recuerdo que antes de que mis hijos nacieran, ya mi esposa había buscado nombres. Y lo buscaba por el significado. Uno, porque le gustó, ¿verdad? Y bueno, antes de que tuviéramos al primer hijo, ella ya tenía el nombre de la hija. Dijo, se va a llamar Jocabet. Y que nace, ¿verdad? Ni modo de ponerle Jocabet al primero. Y entonces se buscó un nombre, ¿verdad? Dijo, se va a llamar Julián. Y le dije, no, por favor, ¿verdad? Y entonces se le quedó, bueno, dice, vamos a ponerle Misael. Misael, le dije, bueno, está mejor, pero también va a llevar el nombre Daniel. Dije, ¿por qué dos? Me dijo, porque pues es el padre, ¿verdad? Y entonces, significados. Y luego, ¿verdad? En el segundo pensó que se iba a llamar Jocabet también, pero resulta que sale un llorón, el profeta llorón, Jeremías. Bueno. Entonces, tienen un significado cada uno de ellos. Jocabet tiene un significado muy bonito, ¿verdad? De alabanza a Dios. Y así yo creo que cada uno de nosotros tenemos un nombre que tiene un significado. Pero los padres de Timoteo le pusieron Timoteo con el deseo de que éste fuera temeroso de Dios. O sea, desde pequeños como que ellos empezaron a poner esfuerzo, ¿verdad? Para que este Timoteo fuera creado de esa manera. Entonces, ¿cuánto de nosotros muchas veces deseando que nuestros hijos sean como cierto personaje bíblico, le ponemos un nombre bíblico a nuestros hijos? ¿Verdad que sí? Sí, nos emocionamos. Algunos le ponen David porque va a ser valiente, va a ser un guerrero, va a echar para adelante, ¿ah? Abel. Pero ¿quién le pone a su hijo Caín? O Judas, dice. Y conocemos ciertos personajes que, pues, verdad, no fueron buen ejemplo. O Jezabel. Se escucha bonito el nombre, pero cuando saben quién fue Jezabel, ¿verdad? Se les quitan las ganas. Y es por eso que hay muchas Marías, José y bueno, hasta Jesús, ¿verdad?
Y bueno, tienen un significado, cada uno de ellos, ¿verdad? Pero siempre también siguiendo ese ejemplo bíblico, y queremos que nuestros hijos sean eso, que hagan honor a su nombre. Y entonces Timoteo es creado así, ¿verdad? Entonces vemos que sus padres le dan formación, en este caso la abuela, su mamá, y aquí es donde vamos a entrar un poquito en nosotros, mis hermanos. Yo no sé cuál fue la influencia que usted tuvo desde niño, o es posible que usted, ¿verdad?, no creció en el ambiente cristiano, pero le enseñaron a temer a Dios en alguna manera, en alguna forma, o en su propio conocimiento de sus padres, le infundieron una fe, ¿verdad? A lo mejor no nos hablaron del amor de Dios, no nos hablaron del amor de Cristo. Estoy hablando de una fe diferente, porque nuestra fe enseña desde que somos niños, ¿verdad? Somos criados en eso, enseñándonos que Dios nos amó tanto, nos ama tanto, que Jesucristo vino, murió por nosotros, por nuestros pecados, nuestra maldad, ¿verdad? Y nos enseñan acerca de valores y principios. ¿Cuántos de nosotros fuimos influenciados por nuestros padres? ¿Cuántos fuimos enseñados desde pequeños? Algunos a rezar, otros a nosotros nos enseñaron a orar. A nosotros nos enseñaron el respeto a nuestros mayores. A veces por cultura y también, ¿verdad?, porque la palabra de Dios nos enseña que honremos. Y en el honrar a nuestros padres, a nuestros padres, ¿verdad?, y el amar a nuestro prójimo, el respeto y todo ello, ¿verdad?, el no robar, el no mentir, el no codiciar, todas esas cosas que nos enseñaron desde pequeños y que no se nos olvida. Y al menos a mí nunca se me olvidó. Yo viví lejos de mi familia desde los 7 años hasta como los 16 cuando regresé. Pero en todo ese lapso de tiempo, mis hermanos, no había dentro de mí más que los valores y los principios. Y sabía que mi madre amaba al Señor, ¿verdad? Ya mi padre había muerto desde que yo tenía 6 años. Pero eso que me enseñó mi madre, eso de llevarme a la iglesia y lo que me enseñaron los maestros, estaba tan penetrado en mi corazón que yo podía, ¿cómo se dice?, discernir entre lo bueno y lo malo, lo que convenía y lo que no convenía, ¿me entiende? Y entonces fui influenciado desde pequeño a amar a Dios, a buscar a Dios, a depender de Dios, a servir a Dios, porque lo vi en mis padres. Entonces yo creo que cada uno de nosotros, independientemente de la fe en la que nosotros nacimos y fuimos creciendo, fuimos influenciados por lo que nos enseñaron. De tal manera que Dios vino preparando nuestro caminar para cuando le conociéramos, ¿verdad?, pudiéramos servirle de una manera efectiva y correcta. Por ejemplo, Timoteo tenía un padre griego. Aquí no especifica exactamente qué era lo que adoraban los griegos, aunque de una manera generalizada sabemos que tenían muchos dioses, ¿verdad? Y es posible que su padre o se convirtió al judaísmo, no del todo, porque todavía no era circuncidado Timoteo, pero no se ve que lo hayan obligado a servir a otros dioses, más bien fue influenciado más por la enseñanza de la abuela y de la madre, que es donde hace énfasis el apóstol Pablo. Y entonces, pero su caminar desde el principio fue como una influencia que Dios preparó un plan para él para poder servirle. Y ahora vamos a entrar en el punto número 1, ¿verdad? Donde vemos que Timoteo, la formación familiar o de la familia, ¿verdad?, en Timoteo. Posiblemente Timoteo llegó a conocer el Evangelio cuando Pablo y Bernabé llegaron en el primer viaje misionero, les comentaba, ¿verdad? Y bueno, Pablo siempre habló de Timoteo como su hijo en la fe. Quiere decir que quien alcanzó a Timoteo fue Pablo. Y es posible que vio en él ese interés,
ciertas virtudes, ¿verdad?, que tenía aún siendo jovencito. Por eso cuando le escribe a Timoteo también le dice: ninguno tenga en poco tu juventud. Y usted conoce esa palabra, ¿verdad? Sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, espíritu, fe, pureza, ¿verdad? Le recomienda que, dice, no te sientas inferior, no te sientas acobardado, ¿verdad? Porque tú eres joven y hemos hablado acerca de los jóvenes que tienen madera, que han sido criados con los principios, los valores, que conocen palabra y que a su edad pueden estar enfrente de un público adulto enseñándoles la palabra de Dios. ¿Verdad? A los 20 años yo era maestro de escuela dominical de adultos en Mexicali. A los 20 años. Y a lo mejor alguien piensa: uno de 20 años, ¿qué le puede enseñar a los demás? La palabra, hermanos. Se cree que Timoteo tenía más o menos alrededor de esa edad cuando él ya estaba sirviendo. Tenemos, ¿verdad?, aquí entre nosotros a Nes, que ahora pues yo lo veo, ¿verdad?, con esas características de un joven que, ¿verdad?, tiene conocimiento, nos predicó hace 2 domingos. Y vemos que cómo Dios usa y levanta a los jóvenes y a aquellos que quieren, que han tenido esa formación. Y Dios ha preparado todo nuestro caminar para un plan de Él, para que nosotros podamos servirle de una manera efectiva. Y a veces no podemos entender todo lo que Dios está haciendo, pero permite que un joven como Timoteo, ¿verdad?, y es lo que vamos a estar viendo aquí, que este matrimonio mixto había sido o fue un contribuyente a la formación de Timoteo. ¿Sabe por qué? Porque en este caso, si Timoteo solamente hubiera sido judío, su aceptación no hubiera sido tan presta en las otras etnias, o sea, allá con los griegos o con los, ¿me entiende? Entonces siempre Dios tiene un plan. Recuerde que por ejemplo, Pablo tenía ese problema siendo judío. Pedro también, Pablo y Pedro y todos los apóstoles que siendo judíos venían, ¿verdad? Y entonces dice que ellos no eran bien recibidos en ciertas áreas por ser judíos. Incluso siendo judíos, había un grupo de judíos, y más adelantito vamos a ver que un grupo de judíos es el que siempre se levantaba en contra del cristianismo. Había un celo. Salían los apóstoles a predicar, iban predicando acerca de Jesucristo, su resurrección y la salvación que hay en Él por medio de su muerte, ¿verdad? Y detrás venían los judaizantes diciendo: ahora, ustedes han creído en Jesucristo, bueno, ahora ustedes tienen que guardar la ley. Eso se vivió en Gálatas, se vivió en Corinto y se vivió en todos los lugares donde el evangelio iba siendo predicado. Allá venían aquellos judaizantes también, queriendo que ahora guardaran la ley de Moisés, cuando la escritura, bueno, el apóstol Pablo, los apóstoles se habían reunido y dice que traían cartas con los mandamientos de que ya no se les tenía que imponer, que tenían que vivir bajo los rituales del Antiguo Testamento, sino que ahora dice, ¿cómo es posible si ni siquiera nuestros padres pudieron cumplir con esa ley? Que nacieron empapados de esa ley, no podían cumplir con ella, menos imponérselas ahora a estos que han tenido una fe diferente por mucho tiempo. Y es por esa razón, mis hermanos, que muchas veces nosotros debemos ser comprensibles, porque nos vamos a encontrar con personas que no nacieron en el evangelio como algunos de nosotros, y que tienen problemas. Algunos han venido al Señor, ¿verdad? Conocemos ahora personas con las que estamos trabajando, que a sus más de 70 años vinieron al conocimiento de la palabra de Dios. Y es cambiar todo lo que vivieron toda su vida, ¿verdad? En prácticas, en costumbres, en una forma de hablar, ¿verdad? En una forma de vivir la vida, no considerando que era pecado, porque no conocían a Dios ni temían a Dios. Y entonces tenemos que tener paciencia con ellos. Usted va a encontrar con personas, ¿verdad?, o dicen una cosa y dicen: ay, ya no debo decir esto, ¿verdad? O ya no debo pensar en eso, o ya no debo practicar esto, ¿me entiende? Porque se les dificulta toda una vida. Ahora se imagina a estos que están viviendo el conocimiento de Dios, imponerles una ley encima de eso. Entonces era difícil. Pero Corinto, mis hermanos,
era una de las iglesias, y hemos hablado mucho acerca de Corinto porque es donde suceden muchas cosas para ejemplo de nosotros. Entonces, según el pasaje, dice que Timoteo era un judío en todo, fue enseñado en todo, excepto que no había sido circuncidado. Pero al llegar Pablo a Listra, se dio cuenta de que este joven tenía las cualidades que lo hacían idóneo para ayudarle en la obra misionera. Había solamente un detalle que llenar, y era que Timoteo debía ser circuncidado. Y aquí es donde yo voy a preguntar, porque mire, la gente daba testimonio acerca de este joven. Dice la Escritura, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y era solamente un joven. Pero dice que la misma gente se daba cuenta de su forma de vivir. Pero había algo. El apóstol Pablo necesitaba usarlo. Tenía las cualidades. Estaba preparado aún siendo joven. Pero el detalle era que Timoteo no era circuncidado. Pero Timoteo estuvo listo a cumplir con el requerimiento que lo hacía apto para moverse con libertad entre los judíos y así poder comunicarles el evangelio sin ser rechazado como un gentil. Ese era el problema. En aquellos tiempos habían ciertas cosas que si no se cumplía con ello, ¿verdad?, eran rechazados, no eran recibidos. Pero pensemos en una cosa, ¿qué es lo que se requerirá en estos tiempos para que nosotros podamos ser libres para comunicar el evangelio? Gracias a Dios nosotros no necesitamos, ¿verdad? Nadie nos va a venir y nos va a preguntar, ¿eres circuncidado o no eres circuncidado? Ahora lo que preguntan, ¿ya está vacunado o no está vacunado? ¿Verdad? Eso es lo que nos preguntan, ¿verdad? Y si no estamos vacunados, pues algunos nos rechazan, ¿verdad? Pero así como el que se vacuna tiene derecho y quiere o está de acuerdo, el que no se vacuna también. ¿Me entienden? Entonces, en el caso, por ejemplo, vivimos una situación esta semana, ¿verdad? Yo, cuando me entero de que mi madre había pasado a la presencia del Señor, y fue alguna sorpresa el día martes, entonces inmediatamente yo le comunico a mis patrones: mañana no me esperen a trabajar, no voy a ir, ¿verdad? Y entonces, para el día jueves, desde el día miércoles le digo, mi madre no la enterraron hoy, ¿verdad?, por algunas razones, y entonces mañana en la mañana va a ser su entierro, así es que tampoco puedo ir. Para el día viernes yo ya estoy listo para regresar a trabajar. Me dicen: no vengas hasta que no tengas una prueba de que estás negativo. Dije: pues si no es por enfermedad que estoy en la casa. Pero yo creo que estaban asumiendo que a lo mejor me movía, o que mi madre murió aquí, que me movía en medio de mucha gente. Eso ya había pasado hace casi, ¿qué fue? Hace meses atrás, fue eso. Y entonces, el asunto no es del patrón, sino del grupo, ¿verdad? Las personas con las que yo trabajo se escandalizan por ello, ¿verdad? Y bueno, hay quienes se molestan y se enojan y dicen un montón de cosas, ¿verdad?, así como enojados por causa de los que no están vacunados. Digo, es una decisión de cada uno y nadie puede obligar absolutamente a nadie. Entonces todos tenemos derechos, ¿verdad? Y bueno, digo yo, si fuera un requisito para seguir predicando la palabra de Dios, sería diferente. Entonces, vemos aquí que había un requisito que tenía que llenar Timoteo para seguir predicando la palabra de Dios. Y entonces, él está dispuesto. La pregunta que surge, mis hermanos, porque vemos que este hombre tenía dice que la gente estaba contenta y daba buen testimonio de él. ¿Cómo será el testimonio que la gente da de nosotros? Porque hay una diferencia entre el discípulo y el creyente. Y la Biblia dice que este era un discípulo. Era un discípulo, o sea, era un buen seguidor. ¿De quién? De Pablo. Porque Pablo fue
el que lo ganó para Cristo, y lo dice en otros escritos, cuando dice, tú eres mi hijo en la fe, tú eres mi hijo. Es más, ahorita vamos a Corinto, y donde le dice, ustedes son mis hijos, ¿verdad? Y entonces vemos a Timoteo, que es un discípulo. ¿Y qué es un discípulo, mis hermanos? ¿Cuál es la diferencia un discípulo y un creyente? El discípulo tiene disposición para servir. El discípulo, bueno, haciendo una diferencia, ¿verdad? El creyente quiere que le saluden. El discípulo va y saluda. El creyente quiere que le sirvan. El discípulo va y sirve. El creyente quiere que le enseñen. Sin embargo, el discípulo se prepara y es el que enseña. Y podemos ir viendo todo el contraste ese, y vemos que hay una gran diferencia entre ser un creyente y ser un discípulo. Y este tenía las cualidades, por eso es enviado, los llevan en este viaje misionero, ¿verdad? Posiblemente para enseñarlo, para que aprenda cómo hacer el trabajo, quizás para estar más de cerca con el apóstol Pablo y Silas, y aprenda. Entonces, la pregunta es, mis hermanos, ¿qué disposición nosotros tuviéramos si en algún momento llegara algún misionero, ¿verdad?, y conociera a alguno de nuestros hijos y se lo quisiera llevar como para que los acompañara en un viaje misionero, que de hecho en ocasiones eso es bastante peligroso? ¿Estaríamos dispuestos? Le diríamos, no, ¿cómo no? Lléveselo, ¿verdad? Se escucharía como que usted se quiere deshacerle de los hijos, pero no. Yo sé que hay una familia aquí, ¿verdad?, que sus hijos ya han participado en viajes misioneros. Y por supuesto que hay, ¿verdad?, a veces el peligro no es que te van a quitar la vida, no, hay peligros espirituales y todo ello, ¿verdad? Cuentan, ¿verdad?, los jovencitos que han ido en ese viaje misionero hace como, ¿qué fue?, 3 años, más o menos, ¿verdad? Le dijeron, no vayan a esta área porque ahí viven muchos brujos. Ellos, dice que llegaron ahí, ni se dieron cuenta, no se acordaron de eso. Pero lo más importante es lo que la palabra de Dios puede hacer cuando llega a esas áreas. Y luego dieron testimonio de que uno de los brujos más grandes, creo, o más temibles ahí, dice que llegó a un servicio y se entregó al Señor. ¿Me entienden? Entonces, Dios prepara, pero ¿qué tan dispuestos nosotros estaríamos? Bueno, yo creo que la abuela y la madre, asumiendo que posiblemente que el padre ya había muerto, no especifica la escritura, pero este joven estuvo dispuesto a servir al Señor, no hubo oposición por parte de la familia, ¿verdad? Y yo creo que posiblemente estas damas, tanto la abuela como la madre, estaban tan orgullosas de que sus hijos pudieran ser de gran bendición para otros lugares. Amén. Yo sé que mi madre murió en paz, tranquila, sabiendo que sus 6 hijos, la responsabilidad que ella asumió el día que mi padre murió, hace más de 40 años, ella cada día no dejó de orar, no dejó de enseñarnos, no dejó de invertir tiempo en cada uno de nosotros. Cuando uno dejaba de congregarse, siempre estaba ahí, ¿verdad?, hablándonos, enviándonos palabra, etcétera, y buscando que sus hijos le sirvieran al Señor. Y yo puedo decir con todo mi corazón que ella, sus ojos, ¿verdad?, pudieron ver a sus 6 hijos caminando en el Señor, obedientes, sirviendo, ¿verdad? Y eso es una gran bendición. Y yo creo que tanto la abuela como la mamá, ¿verdad?, de Timoteo se sentían también con ese entusiasmo, con esa satisfacción de haber criado un hijo que podía servirle al Señor. Así es que seguimos al segundo punto, mis hermanos. Timoteo enviado para ayudar a la iglesia en Corinto. Aquí es donde, ¿verdad?, surgen muchas cosas. Hay que pues arreglar muchas cosas, y Timoteo, siendo joven, es enviado a Corinto. Hermanos, en Corinto, dice la escritura en 1 Corintios 4, 14 al 17. Tenemos un enemigo bien grande, ¿verdad?, el tiempo aquí.
No escribo, dice, esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Porque aunque tengáis, dice, 10,000 años en Cristo, no tendréis muchos padres. Pues en Cristo Jesús yo os engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Hermanos, sin duda alguna, que Pablo había dejado su sello en esa iglesia. Él había fundado, al decirles, ¿verdad? Dice que no los estoy avergonzando. Muchas veces, mis hermanos, cuando alguien nos llama la atención, ¿cómo se siente usted? Y no es para avergonzarnos, es por nuestro propio bien, es para corregir algo que no está bien o que no está correcto, ¿verdad? Y el apóstol Pablo tiene ese cuidado y le dice, yo les escribo esto, pero dice, no quiero que se sientan avergonzados. No es para avergonzar, no es para que se sientan mal o para exponerlos ante todos los demás, porque esta carta era una carta, ¿verdad?, así pública, que se leía a la congregación, y le está diciendo, no quiero que esto, ¿verdad?, lo tomen como eso, sino más bien es para amonestarlos, dice, como a hijos amados. O sea, le voy a llamar la atención, pero como a hijos, ¿verdad? Y entonces dice, porque aunque tengáis 10,000 años en Cristo. ¿Qué 10,000 años en Cristo? ¿O qué es años? ¿Entiende esa palabra, años? Es como cuando el padre no puede llevar a su hijo a la escuela, así, ¿verdad? Físicamente, no puede llevarlo, pero hay alguien encargado de llevar al hijo, ¿verdad? O sea, puede quienes lo dirijan, puede que hay quienes los lleven, y es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Ustedes pueden tener un sinfín, una gran cantidad de personas que los están guiando a Cristo, pero les dice solamente, no pueden tener tantos padres. A ese hijo un día lo puede llevar una persona, otra persona, un primo, un pariente, alguien, ¿verdad?, diferentes a la escuela, pero nomás tiene un padre. Y es lo que el apóstol Pablo le está diciendo. Ustedes pueden tener muchos alrededor de ustedes que les da consejo, que los guían, que esto, el otro, ¿verdad?, pero solamente un padre. Y entonces les dice, pues en Cristo Jesús, dice, yo os engendré por medio del Evangelio. Es lo que el apóstol Pablo les está diciendo. Entonces el apóstol Pablo se siente con la autoridad de poder hablarles de esa manera. Y déjeme decirle que cuando usted ha traído una persona a Cristo, usted como padre espiritual, usted se considera como el padre espiritual de esa persona, que lo ayuda a caminar, que lo discipula, que le enseña, y aquella persona va a aprender del modelo suyo, porque usted es el padre espiritual. Cualquier corrección que usted quiera hacerle a esa persona, ellos lo van a tomar también, ¿verdad?, con esa autoridad como padres, y se van a someter como hijos, ¿verdad? No, pues aquí el que sabes tú, el que tiene experiencia eres tú, ¿verdad? Y entonces tú me estás enseñando y yo voy a seguir tus pasos. Ay, te equivocas tú, me equivoco yo también, ¿verdad? Pero bueno, en el caso de la palabra, el apóstol Pablo le dice, yo os engendré por medio del Evangelio, por tanto os ruego, dice, que me imitéis. Y hermanos, esto es algo que muchas veces nosotros no podemos, ¿verdad?, tener esa osadía de decirle a nuestros hijos, sean ustedes como yo, sigan mi ejemplo. A veces usamos a veces ciertos ejemplos. Yo le decía aquel día a mi hijo, a Jeremías, le decía, ándele mi hijo, coma para que sea grande y fuerte como su papá. Y me dijo, no funciona. No funciona. Sed imitadores de mí como yo de Cristo, dijo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era un hombre que, ¿verdad?, yo creo que ninguno le llegamos ni a los talones. Era un siervo, un hombre de Dios, alguien que caminó, que llevó la palabra, que vivía para ello, que decía, yo vivo por el Evangelio, vivo por Cristo, y si muero, pues eso es ganancia. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, ¿verdad? Cosas como esas expresaba el apóstol Pablo. Respiraba el Evangelio, vivía el Evangelio, exhalaba el Evangelio, todo, ¿verdad? Era por Cristo, enamorado de su Señor.
¿verdad? Y en ese sentido, mis hermanos, yo puedo decir, bueno, que en sus posibilidades, ¿verdad? Es inevitable, yo no puedo dejar de hablar de mi madre por lo que pasó recientemente, pero nos dejó un legado. Los que la conocieron, todos aquellos que pudieron conocerla, saben que en algún momento, o mi madre tuvo, usted tuvo una llamada y mi madre hablaba con usted, si ella se enteraba de alguna situación suya, ella oraba. De hecho, escuchaba a mi hermana mayor como mi hermana la menor dice que le tocaba acá sus rodillas y dice que tenía callos. Y porque siempre se la pasaba orando. Ella siempre estaba orando, estaba de rodillas. Y entonces vemos que es un gran legado que nos han dejado, una gran responsabilidad, un ejemplo. Y digo que en su posibilidad, porque sabe que mi madre, creo que su grado más alto fue el 3er año de primaria. No tenía tanto conocimiento y ella conocía de la palabra y se la pasaba metida ahí. A lo mejor no podía interpretar, pero ella no había día que no leyera la escritura. Ese era su vivir. No tenía que atender a un marido. Ella fue viuda desde los 32 años y nunca se volvió a casar, ¿verdad? Y entonces dice mi hermano mayor, ella cuando enviudó, dijo, se casó con el Señor y vivió para Él. Esa señora siempre traía una bolsa. Yo nunca le esculqué en su bolsa, pero siempre veía que cuando alguien se acercaba, nomás hacía esto, metía la mano y ya sabía yo creo dónde traía y qué folletos, porque cuando estaba aquí me pedía folletos en inglés también, ¿verdad? Y ella se acercaba a alguien y por lo menos le entregaba pero si aquella persona se sentaba y se dejaba al rato, ¿verdad? Ella me decía, me llamaba, me decía, mira esta persona, y agarraba su nombre, me decía, cuando viajaba, venía enseñando la palabra en el camión, en el tren o en el avión donde ella viajaba, no tenía problemas para hablar de la palabra, ¿verdad? Claro que si ya había por ahí un chisme y cosas así que platicar, ¿verdad? Es ya diferente, pero hablar con las personas de Cristo, ese era su mero mole, como dicen algunos, ¿verdad? Entonces, ¿qué ejemplo, mis hermanos? Ella sí podía decirnos, sean ejemplos, como dijo el apóstol Pablo, ustedes son mis hijos, sigan mi ejemplo. Así les dice aquí en el verso 16, por tanto, ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Siendo joven, este Timoteo tenía la autoridad de Pablo para poder enseñar en estas iglesias que era bastante carnal, la iglesia de Corinto. Entonces, quiero que vayamos ya rapidito hacia ahí. Timoteo enviado para ayudar a la iglesia en Tesalónica. No solamente estuvo en Corinto, también estuvo en Tesalónica y en otras áreas. Primera Tesalonicenses 3:1 al 8, ahí está impreso en su literatura. Dice, por lo cual no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas. Y dice, y enviamos a Timoteo, nuestro hermano servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Porque también estando con vosotros, os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Pero cuando Timoteo volvió de vosotros a nosotros y nos dio buenas noticias de vuestra fe y amor, y que siempre nos recordáis con cariño, deseando vernos, como también nosotros a vosotros. Por ello, hermanos, en medio de toda nuestra necesidad y aflicción, fuimos consolados de vosotros por medio de vuestra fe, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. O sea, ahora estamos tranquilos, ahora tenemos descanso sabiendo que ustedes están firmes en el Señor. Pablo visitó Tesalónica durante su segundo viaje misionero. Ahí lo menciona Hechos capítulo 17, versos 1 al 9. Y entonces, por la respuesta masiva a la predicación de Pablo en Tesalónica a los judíos, mire, aquí están estos
judíos maloras, dijera la hermana Silvia, ¿verdad? Dice que estos organizaron una persecución contra el cristianismo, de modo que Pablo, Silas y Timoteo tuvieron que salir, ¿verdad? Precipitadamente. Pero Pablo era consciente de que los creyentes necesitaban instrucciones y enseñanza, doctrina. Y vemos que las cartas del apóstol Pablo eran para que la iglesia creciente pudiera tener normas de conducta, de cómo ser un fiel seguidor de Jesucristo. Amén. Marcando la diferencia entre el creyente y el no creyente. Y entonces la idea principal del apóstol Pablo era fortalecer esas iglesias, que no se quedaran, que no se desanimaran por causa de la persecución. Y yo creo que, mis hermanos, cuando usted ha ganado una persona para Cristo, usted lo menos que quiere es que se regrese a donde vino, por causa de los problemas o de las situaciones que vienen. Sí es cierto que nosotros no vivimos persecuciones como las que vivieron ellos, pero sí vivimos persecución de desánimos. Nos vamos a encontrar ante dificultades, situaciones que suceden en la vida normal, ¿verdad? Tribulación, problemas, angustias o aflicción o cosas que vienen, ¿verdad? Y que muchas veces no sabemos lidiar con ello, y eso nos lleva a una depresión, una tristeza, de tal manera que eso los aleja. En vez de acercarlos a la iglesia, acercarlos a Dios, opta por mejor retirarse, alejarse en su tristeza o en su angustia, o buscando, ¿verdad?, de otra manera la solución a aquello que busca. El apóstol Pablo pensaba que esto habría sucedido en Tesalónica. Sin embargo, cuando envían a Timoteo allá y se da cuenta de que los hermanos, a pesar de lo que están viviendo, ellos siguen adelante, ¿verdad? Y entonces dice: creímos que nuestro trabajo había sido en vano, pero qué bueno que ustedes, a pesar de ello, siguen, continúan, son reafirmados en la fe, permanecen firmes en la fe, y eso es bueno. Así es que cuando a ti te ha costado traer un alma aquí, no te vas a gozar cuando esa alma se vaya. Al contrario, vas a orar y vas a ir a buscarlo para que venga otra vez al redil. Y ese es el encargo, ¿verdad?, que Pablo le da a Timoteo. Entonces, 4 cosas que fueron muy importantes que hizo Timoteo, ¿verdad? 4 acciones que él llevó a cabo, que auxiliaron, ¿verdad?, que Timoteo, presto a lo que leímos, hizo, ¿verdad? Y al final de su hoja dice, lea de nuevo 1 Tesalonicenses 3, 1 al 8, y observe 4 acciones que hizo Timoteo para ayudar. Primero, Timoteo estuvo dispuesto a ir. Amén. Y una vez que fue, aunque él sabía que había una oposición, había riesgo, había peligro, aún para su propia vida, pero lo hace porque se sabe a sí mismo que él es servidor de Dios. Segundo, es colaborador en el Evangelio y sabía que alguien tenía que cumplir con ciertas responsabilidades, y eso le tocaba a él. Algunas difíciles, pues como esta, pero aún así estaba dispuesto a hacer su parte por causa de la obra del Evangelio. Hermanos, cuando hay oposición así, ¿cuál es nuestra presteza para hacerlo? Hace muchos años recuerdo que, estando en Mexicali, en algunas ocasiones nos invitaron. Había un ministerio dentro de la cárcel, muy diferente que aquí, ¿verdad? Ya en las prisiones, no era la prisión de alta seguridad, o no recuerdo si lo era, pero los ministerios cristianos podían entrar. Llevábamos comida, recuerdo. Claro que nos revisan todo, ¿verdad? Y bueno, le tocó a mi esposa en algún momento acompañar también a ese grupo que íbamos. Por lo regular éramos jóvenes, los jóvenes hacíamos esto, hacemos lo otro, andábamos por todos lados. Y en ese tiempo, pues este grupo de jóvenes estábamos apoyando ahí. Llevábamos guitarras, cantábamos, hacíamos un servicio ahí dentro de la cárcel, ¿verdad? Habían riesgos, habían amotinamientos, así le llaman, ¿verdad? Cuando de ahí grupos se levantan, pelean y todo ello. Y pues había ese temor de que en algún momento, ¿verdad?, aquellos hombres, tanto tiempo ahí encerrados, viendo que la carne fresca, o sea, las jovencitas que llegaban, ¿verdad?, en algún momento pudieran, no sé, tomar alguna y todo ello. Pero a pesar de todo eso, había disposición de la juventud, había esa fuerza espiritual, e íbamos y hacíamos eso, les dábamos comida, y a veces, aún por la comida, se levantaban pleitos. Era increíble,
Increíble, aun cuando había comida para todos, pero era como, ¿verdad? Yo llegué primero, yo agarro más o así, y como que el más fuerte se imponía, pero a pesar de ello había disposición para cumplir con eso, esa puerta que teníamos abierta ahí para llevar el Evangelio. Número 3, sabía cómo ejercer Timoteo, ¿verdad? El ministerio de esa confirmación y esa exhortación. Y esto es de fortalecer, afirmar y asegurar por medio de la enseñanza de la palabra de Dios, la doctrina y la fe de los nuevos creyentes. Además, sabía consolar y aconsejar tanto como acompañar al creyente en medio de sus tribulaciones. Hermanos, yo creo que cuando una familia, cuando un hermano en Cristo está pasando por un momento de aflicción o tribulación o prueba o angustia o dolor o tristeza o lo que sea, yo sé que usted tiene palabras. Y a veces decimos, no tengo palabras para decir, ¿verdad? Pero sabemos siempre que el Señor está con nosotros. Siempre el Señor es el que nos va a fortalecer. En aquel tiempo ellos no tenían escrito el Nuevo Testamento, pero ellos podían llevar esperanza. Y yo creo que muchas veces el hecho de que usted esté ahí, en una ocasión a alguien se le muere un familiar, ¿verdad? No sé si papá o mamá, pero había una persona ahí que no se acercó ni a abrazar, ni a decirle palabras, ni a decirle nada. Y ya después con el tiempo le dijo, disculpa, me dijo, yo nunca pude decirte algo. Y le dijo, no te preocupes, dijo. Tú siempre estuviste ahí y solamente el hecho de verte que estabas ahí, dijo, eso fue más que suficiente. No tuviste que decir una palabra, no tuviste que, ¿verdad?, hacer absolutamente nada más. Pero solamente el hecho de que estuvieras ahí, eso cuenta muchísimo. Y entonces, a veces no sabremos quizás qué decir, cómo apoyar a aquel hermano, pero el hecho de orar juntos, el hecho de que te vea que estás ahí, a lo mejor que solamente pasas y le tocas el hombro, eso significa muchísimo para alguien que está viviendo una situación difícil. 4. Timoteo supo volver a tiempo para consolar al agonizante misionero. ¿Por qué? Porque Pablo amaba todas esas regiones por donde pasó y estableció iglesias, congregaciones, y entonces de alguna manera él se dolía y quería que su predicación no haya sido en vano. Que todas aquellas almas que en algún momento, a lo mejor, bueno, no en algún momento, sino que aquel que está sin Cristo tiene el infierno seguro, ¿verdad? Y entonces el apóstol Pablo, no queriendo que ellos se regresaran, dice que tuvo buenas noticias. Y Timoteo vino, se las comunicó con el debido entusiasmo, de modo que Pablo suspira profunda y hondamente, ¿verdad? Y exclama agradecido a Dios, porque ahora vivimos si vosotros estáis firmes en el Señor. Al final de su hoja vienen algunas cosas que usted debería mencionar, ¿verdad? Y entre ellos, ¿qué fue lo que hicieron más influencia en la mayor formación de Timoteo? Ya sabemos que fue su abuela Loida y su madre Eunice. ¿Quién ha hecho más influencia en la vida suya? Quizás no fue en este caso su abuela o su madre. Quizás fue un vecino, una hermana, un hermano, alguien que le trajo la palabra de Dios y que usted lo empezó a ver como ese modelo para caminar con Cristo. Pudo haber sido un maestro, un pastor, no sé, alguien. Pero alguien fue influencia en su vida para que usted viniera al Señor. Hay algunas formas como usted puede proveer también al pastor de su iglesia, ¿verdad? Y ser su colaborador. Y esto es cuando usted tiene disposición en el servicio que realice en apoyo a los demás. Puede ser, ¿verdad?, los que están al frente en un liderazgo de damas, de varones, de jóvenes, de matrimonios, etcétera, ¿verdad? O siendo maestro. Todo lo que usted hace colaborando con el reino de Dios es una gran bendición y usted puede hacer mucho dentro de su iglesia. Ahora, ¿qué le gustaría que sus hijos, sus nietos vieran cuando lean la historia de su iglesia y lo que diga acerca de usted? Qué bonito sería, ¿no? Por ejemplo, en Mexicali yo conocí a una hermana que era como la mamá adoptiva del pastor
A él le acaban de celebrar 36 años de servicio en la misma iglesia. Y la mamá, vamos a decir, la mamá espiritual o la hermana que siempre estaba ahí es recordada como uno de los pilares más grandes, ¿verdad? No solamente la hermana Miranda, sino la hermana Josefina, la hermana Chipina. Dejó un gran legado, sus hijos ahora sirviendo ahí y todo ello. Y yo creo que en la historia que se escribe en una congregación, esos personajes quedan bien marcados, como un gran ejemplo. Y no hay nada de malo en recordarlos. No es que se estén idolatrando, ¿verdad? Simplemente se están reconociendo como un ejemplo de entrega, de servicio, de dedicación, de oración, etcétera, ¿verdad? Como lo fue, como tenemos aquí los ejemplos, apóstol Pablo, Bernabé, Silas y todos los que podemos ver en la Escritura, que han sido hombres y mujeres que decidieron servir al Señor con todo su corazón. Cierra sus ojos conmigo. Padre, te damos gracias por estos ejemplos, Señor, que tu palabra nos deja de hombres y mujeres que accedieron responsablemente, Señor, ante un llamado para servirte. Sabemos que dentro de nuestra congregación quizá muchas veces podemos a lo mejor sentirnos que no hemos hecho lo suficiente, Padre, y que no hemos dejado la huella tan marcada. Pero mi Dios, permítenos seguir caminando y avanzando y ser ejemplos para todos aquellos que han de venir, dejar un buen legado, de tal manera, Señor, que nuestra disposición para servirte siempre sea, Señor, con prontitud y con mucha presteza. De tal manera, Señor, que cuando la historia se escribe, Padre Santo, sabemos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, pero es importante también, Señor, dejar legados, ejemplos, y que los demás puedan seguir, Señor, nuestro ejemplo, imitándonos, porque te amamos, porque te honramos, porque tememos y porque enseñamos tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos, a cada familia. Gracias por nuestra visita en esta mañana. Bendice a Abraham. Bendice también, Señor, a nuestra hermanita Mari y a mi hermanita Carolina, Padre Santo. Bendito sea tu nombre. Muchas gracias. Gracias por ser tan bueno con nosotros. En Cristo Jesús.